Voces en Perspectiva. 6:18. Muchísimas gracias por mantener sintonía acá en Interferencia en Radios UCR. Ya lo decíamos al inicio del programa, de problemas de abastecimiento de recurso hídrico, temas de congestionamiento vial y de riesgos ante desastres son parte de las consecuencias de carecer de un plan regulador. Lamentablemente en el país, pues no todos los cantones cuentan con ese instrumento de ordenamiento territorial. En este momento, 42, casi la mitad o la mitad de cantones del país, 42, no cuentan con esta herramienta. Esta noche, pues entonces analizaremos la importancia de este instrumento y los obstáculos de los municipios para elaborarlos. Nos acompañan en la cabina de Radio UCR los investigadores del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica, don Rosendo Pujol y Félix Zumbado. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos acá en Radio UCR, don Rosendo y don Félix. Muchas gracias. Tal vez para iniciar, pues obviamente esto es una conversación de cara a la ciudadanía y a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión o nos están escuchando a través de las frecuencias de radio, y queremos iniciar pues tratando de plantearle a las personas desde lo más básico, ¿qué es un plan regulador y por qué o cómo se trabaja a nivel municipal ese tema? Tal vez, pues don Rosendo, ¿sí? No sé. Bueno, un plan regulador es una herramienta a nivel local que tiene el gobierno respectivo de cada cantón para ordenar el territorio. Está fundamentado en la Ley de Planificación Urbana del año 68 y cumple un rol subordinado a otras leyes de la República, ¿verdad? Y esto es importante indicarlo. Nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución política, tenemos leyes nacionales y tenemos a nivel local los planes reguladores que pueden, pues, mediante acuerdos convertirse en planes de ordenamiento regionales. Incluye 5 reglamentos como mínimo, ¿verdad? De zonificación, de fraccionamiento, de renovación urbana, de mapa oficial y el otro... Vialidad. No, vialidad es el sexto en realidad, pero vialidad también lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, y construcción. Entonces, el tema es que históricamente Alimbu, que fue fundado en el año Reglamentos para los cantones que no cuentan con una herramienta de ordenamiento territorial, un plan regulador en este caso. ¿Qué está pasando entonces? Pero porque decía usted que tampoco se está cumpliendo como tal esta premisa. Entonces, ¿qué pasa en los cantones que no hay plan regulador? Bueno, cada caso es diferente. Yo no puedo asegurar que sé lo que hace cada municipio, pero creo que algunos de ellos están usando por lo menos partes de lo que el INBU ha redactado. Como decía, ya tiene reglamentos para todo, ¿verdad? Renovación urbana, etcétera. Pero realmente son muy débiles para poder enfrentar los desafíos que hay. Entonces, lo que pasa en la práctica es que los consejos municipales se meten a tomar decisiones de zonificación, de uso del suelo, inclusive de criterios ambientales con una información totalmente poco confiable, y además se abre el portillo para todo tipo de tráfico de influencias a nivel de consejo y a nivel de alcaldía. Puede empezar más criterios políticos que técnicos en este caso. Definitivamente.
Ujú. Algo importante de acá, ¿verdad? Ustedes han venido mencionando que, bueno, que conforme sus planes, con qué tiene que ver, pero es obligatorio para las municipalidades contar con uno de estos. Sí, claro, y la Contraloría se los ha dicho desde hace ya no sé ni cuántos años, como 15 tal vez. Entonces, ¿por qué, decía ahora David en la introducción, ¿verdad? Que casi la mitad de las municipalidades no cuentan con uno. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué explicación hay? También si no hay un tipo de consecuencia, ¿verdad? Además de las que ya hemos mencionado, más como a Sí, nivel legal, perdón, me refiero. no hay consecuencias en este momento. Hay propuestas de ley para que existan consecuencias en aquellos municipios que no cuenten con plan regulador, pero es un tema complejo explicar por qué no hay. Hay una parte también política, como mencionaba don Rosendo, porque a pesar de que es un instrumento técnico, los que aprueban al final del proceso en las municipalidades son los políticos locales. El Consejo Municipal es el que tiene que aprobar el plan regulador al final. Entonces, muchos procesos de plan regulador, inclusive que hemos desarrollado desde Produce, se han llevado a cabo técnicamente y al final no son aprobados por el Consejo Municipal y, como decían ustedes, no hay ninguna consecuencia porque eso suceda. Es parte de ese problema que tenemos en el país. Algunos otros municipios, muy pocos los casos, creo, por la parte de financiamiento, más en las zonas rurales. Los municipios de la GAM, por ejemplo, sí tienen más recursos para financiar un plan, pero también hay algunos municipios que inclusive llevan 10 años, 15 años haciendo su plan regulador, Heredia, Belén. Entonces, por ahí también, desde la parte técnica, se explica ese tema. Entonces, es un problema que tiene muchos factores de explicar, y parte es la parte política, otra la parte técnica, y podría ser la parte de financiamiento también. En este caso, decía don Félix que tal vez no hay consecuencias, pero sí las hay en el sentido de cómo se regula el territorio y obviamente, como decíamos en la introducción, el tema de ordenamiento territorial, el tema de congestiones vial, de recurso hídrico, pues obviamente pues pasará su factura al no contar con una herramienta de ordenamiento territorial. Decía usted, don Félix, que pues evidentemente hay muchos factores o algunos factores por los cuales algunos municipios no han logrado consolidar una herramienta pues desde el 68 que está vigente la ley y desde que se están aplicando este tema de ordenamiento territorial. ¿Cómo analizan entonces ustedes esos argumentos? O sea, realmente la falta de recursos puede evitar que se creen esos instrumentos, el tiempo, el plazo. Aquí podríamos tal vez también iniciar a conversar cómo es que se formula un plan regulador, cómo inicia esta construcción, porque decía usted que hay municipios con más de 10 años en este proceso. Entonces, ¿por qué se demora tanto? Sí, quería agregar también que hay una parte de tramitología que se ha mejorado en las últimas décadas, pero también ha sido un obstáculo, ¿verdad? Los entes encargados de revisar los planes son el INVU en la parte, ¿verdad? Que no es costera. El ICT también revisa los planes reguladores costeros y CETENA revisa la variable ambiental. Entonces, aunque se ha mejorado en los plazos, todavía existen mucho impedimento en lograr planes aprobados rápidamente, porque estas instituciones aún, ¿verdad?, tardan bastante en las revisiones de los planes. Entonces, por ejemplo, el plan regulador de Santana ya está listo, ya tiene audiencia pública y nada más le falta la revisión del INVU, el visto bueno del INVU para ya, ¿verdad?, pasar a que el Consejo lo apruebe y lo publique, y ya llevamos muchísimos meses en esa revisión, ¿verdad? Entonces no hay un procedimiento ágil todavía de aprobación de los planes reguladores desde el Estado también. Tal vez ahí pesa el tema de falta de recurso humano, del limbo. Es una pregunta que deberíamos hacerle al limbo, pero ¿por qué se demora? O sea, es una falta de recurso humano. Sí, ahí no le podría contestar porque Por eso, no sé, ¿verdad?, las cargas que tengan ellos de trabajo, pero podría ser del tema de recurso humano también. Y don Rosendo, tal vez, bueno, no sé si quería ampliar sobre esto, pero le decía también a don Félix el tema de cómo se construye un plan regulador. Entonces, es la municipalidad, cómo se inicia ese proceso, a dónde debe acudir, un poco para conocer justamente cómo es que se construye la herramienta de ordenamiento territorial. Bueno, vamos por partes. Yo creo que cuando una institución funciona mal, cuando tiene tantas responsabilidades, puede hacer que no tiene suficiente personal, puede hacer que el personal no sea lo suficientemente bien entrenado, pero sobre todo yo creo que la culpa es de los jerarcas, de que no clarifican bien qué es lo que se va a hacer y cómo se van a revisar los planes reguladores. Nuestra experiencia es que muchas de las objeciones que da el INVU, ¿verdad?, inclusive CETENA, sobre todo el INVU en este momento, a pesar de todas las mejores de la última década,
son muy superficiales, son absolutamente secundarias, o sea, no son realmente críticas bien fundamentadas a lo sustantivo del plan regulador. ¿Cómo se hace un plan regulador? Bueno, primero hay que tomar la decisión de querer hacerlo, ¿verdad? O de cumplir con todas las obligaciones que tiene la municipalidad. En algunas ocasiones el sector privado presiona por tener un plan regulador, a veces para que los favorezca a ellos y para protegerse de otros usos que son muy negativos. Y a veces es la ciudadanía la que realmente demanda un plan regulador. Entonces, algunos políticos llegan al Consejo con la idea importante de avanzar en este tema. Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir cómo lo hacen, ¿verdad? Entonces, en general, ahora se hacen licitaciones, a menos de que la municipalidad quiera hacerlo por sí misma, a través de SICOP, se hacen unos términos de referencia y se aprueba quién va a ser el plan regulador. Entonces, una vez que se aprueba eso, hay que hacer un diagnóstico de la situación, que es un diagnóstico muy amplio, que incluye una componente de las aspiraciones de la población, qué es lo que quieren los ciudadanos para su cantón, para sus comunidades, para su vida diaria, ¿verdad? Y por otro lado, posteriormente se hacen unos pronósticos de cómo va a ser el cantón a futuro, ¿verdad? Y yo creo que en Costa Rica tenemos que empezar a pensar que muchas zonas del país están perdiendo población y eso plantea desafíos Sí, claro. muy interesantes y muy diferentes, ¿verdad? Pero entonces hacen las propuestas de cómo se debería hacer. En el caso nuestro, nosotros le llevamos a la ciudadanía en reuniones participativas esas pre-propuestas, ¿verdad? Para que ellos den su opinión de qué les parecen. Y una vez que ya tenemos, digamos, una claridad de qué les parecieron esas prepropuestas a las personas participantes en el proceso, entonces sí las llevamos a la municipalidad. A partir de ahí se ve qué dice el Consejo Municipal y en esto, por supuesto, primero tienen que verlo los técnicos y luego los municipios, los regidores. Pero el tema es que muchas veces duran muchos meses dentro de la municipalidad para revisar y aprobar los planes, ¿verdad? Una vez que ellos aprueban las propuestas generales, entonces se hace, y obviamente nosotros trabajamos simultáneamente las dos cosas, la redacción del plan regulador, de los 6 reglamentos que entregamos nosotros, ¿verdad? Entonces, una vez que se hace eso, bueno, paralelamente se hace todo el trabajo de aprobación de los índices de fragilidad ambiental, que en realidad lo estamos haciendo casi de primero en este momento, ¿verdad? Prácticamente se puede hacer inclusive separadamente, pero se hace simultáneamente con el diagnóstico general de socioeconómico, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese diagnóstico ambiental se evalúan los IFAs, que ahora, en un nuevo cambio, ahora hay 2 alternativas para aprobarlos, ¿verdad? Porque la primera alternativa que estaba vigente desde el 2006 y produjo toda clase de atrasos y de complicaciones en la aprobación de planes reguladores, ahora se abrió la posibilidad de tener otra, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hemos cumplido con lo que dice la ley, pero consideramos que la ley está pésima, ¿verdad? Entonces, pero ya ahora tenemos 2 alternativas y será en los próximos planes reguladores que las vamos a aplicar. Ya finalmente hay que llevar el producto final. En todas estas fases, el Consejo Municipal tiene que aprobar. Y muchas veces no aprueban, pierden un mes o 2 meses en aprobar, porque no puede ir al INBUS en la aprobación del Consejo, no, etcétera, ¿verdad? O no puede ir a CETENA sin la aprobación del Consejo. Y entonces, una vez que ya estamos de acuerdo con todo eso, se redacta la versión final y se va a una audiencia pública, que es lo único que la ley exige desde el punto de vista participativo, ¿verdad? Entonces, la convoca la municipalidad, etcétera. Para hacer una aclaración de lo que estaba comentando don Rosendo sobre las 2 alternativas, es una propuesta de cambio a la metodología que está actualmente en discusión en el gobierno. Ya pasó a la consulta ciudadana en el MEC que estaban realizando, pero todavía no ha entrado en vigencia, ¿verdad? Esperamos que entre en vigencia muy pronto porque, como decía don Rosendo, consideramos que la alternativa que está ahora no es adecuada técnicamente. Igual la Contraloría ha hecho bastantes auditorías de esa metodología y ha encontrado fallas técnicas muy importantes, ¿verdad? Que llevó a
a que ahora se quiera hacer un cambio, pero todavía no está vigente ese cambio, ¿verdad? Es una de la opción que existe. metodología de construcción de planes reguladores. De la IFAS. variable ambiental. Sí, exacto, de la Ujú. variable. Que por cierto, la variable ambiental, pues es algo que se agregó posteriormente, ¿verdad? La ley de ordenamiento territorial no nace con la ley, pero surge pues años Sí, después. pero los que nos hemos dedicado por décadas a esto, o sea, siempre consideramos el medio ambiente. Yo creo que hay que tener cuidado porque la gente difama a otras personas sobre qué hacen o no hacen. Nosotros siempre la tomamos en cuenta. Porque al final, Porque la parte ambiental, o sea, imagínense, suministro de agua, erosión, inundaciones, todas esas cosas tienen que ver con el ambiente. ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre todos esos temas que usted ha Sí, mencionado, señor. don Rosendo, pues que son pues impactos que tienen las comunidades donde no hay planes reguladores, pero sí es importante pues decir eso, que evidentemente la construcción en un equilibrio, ¿verdad? De todas esas variables, de las necesidades de las personas, del desarrollo también, pero también de la protección del ambiente, como ustedes lo decían, pues es importante tomar en cuenta. Tal vez acá, escuchándolos a ustedes, con relación a un poco el proceso que se plantean para elaborar planes reguladores, me surge también la duda de cómo afectan, pues, en este tema, que es un tema técnico, también institucional y político, cómo afectan justamente estos cambios, por ejemplo, no sé, la inestabilidad en el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector en esta materia. Este gobierno ha tenido 3 ministras y 3 ministros de vivienda. También los cambios en las alcaldías, porque obviamente si es un proceso que se alarga mucho, pues puede llegar otro alcalde que tal vez no tenga prioridad del tema. Entonces, un poco ampliemos sobre esto, ¿verdad? Pues son tiempos que se van agotando y que se alargan un poco. Hay un tema importante también en ese punto que son los cambios en los manuales, ¿verdad? Hay un manual de elaboración de planes reguladores que tiene el INBU, hay un manual de elaboración de planes reguladores que tiene el ICT, y como usted decía, por ejemplo, el del ICT lo han cambiado como 4 o 5 veces y eso genera una incertidumbre muy grande con las municipalidades y desde la parte técnica también, porque por las razones que hemos mencionado, los planes reguladores duran 10 años, 11 años, desgraciadamente, ¿verdad? En elaborarse. Entonces, muchas veces ese cambio de incertidumbre de la parte de manuales, ¿verdad? Lleva a que cuando ya se presente el plan para revisión, el ICT o el INBU, está desactualizado con la nueva versión de los manuales. E incluso para la revisión piden cosas que no se pedían en los manuales anteriores y, por ejemplo, un plan regulador puede empezar y está un manual vigente y entra en actualización otro plan regulador y le piden a esa municipalidad que cumpla con lo que dice el nuevo plan, ¿verdad? Sin que exista una transición entre un manual y otro, y eso conlleva a que se tenga que devolver el equipo técnico a realizar un montón de trabajo extra, ¿verdad? Con un costo de tiempo y de dinero, y no existe esa flexibilidad, ¿verdad? Con respecto a las revisiones y los manuales. Ese caso nos está pasando, por ejemplo, en Santana, ¿verdad? Que el plan tiene muchas décadas ya, una década, por ejemplo, de realizarse, y ahora están pidiendo cambios con respecto al nuevo manual vigente, y ya el plan regulador está listo. Como les comentaba, solo falta el visto bueno del INBU. Entonces, eso también es una parte que explica los atrasos que se dan en las revisiones. Hay municipios con planes reguladores que pues, ya están bastante viejitos, ¿verdad? No sé si en esta discusión también debería estar, si deben actualizarse cada cierto tiempo, no sé incluso si la ley lo establece, ¿verdad? Sí, la ley dice que es recomendable, creo que dice que es recomendable que sea cada 5 años. En la práctica, como se dura tanto la elaboración, yo espero que a partir de ahora sea menos de una década, ¿verdad? Entonces, me parece más razonable pensar cada 8 años, cada 10 años, pero por ejemplo el de Montes de Oca, que se está en este momento reelaborando, se entregó como en el 2005, me parece. Lo entregó Produce, ¿verdad? Entonces, y se aprobó y todo bien, ¿verdad? Pero digamos que se considera que la ciudad cambia, las condiciones cambian, la tecnología cambia, los datos cambian y entonces es necesario aprovechar esas oportunidades para renovarlo. Yo creo que los cambios políticos afectan, pero más que los cambios políticos en forma general, son los egos de los políticos que quieren dejar su marca, huella, su ¿verdad? Sellito, ajá. Eso es el problema. Entonces es una cuestión más individual. En cada caso es diferente, ¿verdad? Y podríamos contarles muchas historias
sobre esos eventos. Sí. Son las 6:37, estamos en vivo acá en Interferencia de Radios UCR. Esta noche conversando sobre planes reguladores y el costo que tiene para las comunidades que no cuentan con este instrumento de ordenamiento territorial. Estamos hablando con investigadores del PRODUS de la Universidad de Costa Rica y tal vez con relación a esto de carecer de la herramienta y de los procesos de actualización. Decíamos, en el país hay 22, creo que son planes vigentes, hay 20 que son parciales en algunos municipios, porque en algún momento se permitía, ¿verdad?, que los cantones solo hicieran el plan, digamos, del área urbana, digamos, ¿sí?, del ordenamiento del área urbana y dejando por fuera el distrito primero. Sí, exacto. Ya eso no se puede hacer. Sí, no es conveniente. Ajá, no es conveniente. Ajá, okay. Solamente en los casos de pueblos costeros, ¿verdad? Que sí se permite que... Eso es otra cosa. Ajá, pero que ahí sí se permite, pues, porque está pasando en este momento, por ejemplo, en el caso del plan regulador de Cahuita, ¿verdad? Del distrito de Cahuita, que se está regulando, la Municipalidad de Talamanca priorizó a este distrito. Pero a lo que iba con esto es que obviamente entonces estamos viendo, hay 22 planes reguladores vigentes, cantonales, algunos parciales, muchos de ellos están en revisión, algunos cantones no cuentan con la herramienta. Entonces estamos hablando de que en el país muy pocos cantones tienen un plan regulador, digamos, que actualizado y que responda a las necesidades actuales, podríamos decirlo así, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez en eso ahondemos un poco, ¿verdad? El efecto que tiene eso y por qué, no sé si se han mapeado en qué zonas es donde se han logrado en estos cantones tener un plan actualizado, son zonas urbanas, zonas... En todo el país, pero más en las zonas periféricas de Costa Rica, ¿verdad? Y lo más trágico, y se mencionó hoy en la mañana en la mesa redonda del Colegio Federado, es que hay planes que estaban prácticamente listos para ser aprobados, incluidos 4 de la zona de la región Brunca, que fueron rechazados por los consejos o simplemente olvidados por los consejos municipales. Entonces, es un enorme trabajo que se ha perdido. Hay que decir que la parte de financiamiento hay que tener cuidado, porque mucho del financiamiento ha venido del gobierno central o en algunos casos de entidades internacionales que han cooperado con ese financiamiento. Entonces, parte del asunto es que como las municipalidades no han puesto nada hasta ahora, que están pidiendo préstamos para eso, entonces como que consideran que no importa, ¿verdad? Pero el problema es que un plan regulador les puede ayudar a crear un patrón de calles más eficiente para el funcionamiento de la ciudad, puede proteger fuentes de agua que no se tienen bien identificadas, entonces se protege toda una zona, puede evitar que se fraccionen las propiedades excesivamente. Yo una vez decía que el paraíso no se puede fraccionar, ¿verdad? Usted no puede agarrar una montaña en la zona sur y partirla en lotes de 1 hectárea y creer que usted está obteniendo un poco del paraíso. Solo urbanizar eso en esos tamaños implica caminos en pendientes altísimas. O sea, usted no puede fraccionar el paraíso natural que tenemos en Costa Rica. Y hay personas que no quieren entender eso, ¿verdad? Sí, para complementar, yo resumiría la parte de las consecuencias en pérdida de la calidad de vida de las personas que viven en ese territorio, primero. Y también la pérdida de oportunidades y de competitividad de ese territorio. Oportunidades, como bien decía don Rosendo, desde la parte de no poder proteger las fuentes de agua, es un tema muy importante, ¿verdad? Esa incertidumbre para el empresario que va a poner su capital en riesgo al invertir en un cantón, ¿verdad? No saber si va a poner una empresa, por ejemplo, una industria, y le van a poner una urbanización a la par y van a empezar a tenerse conflictos, ¿verdad? Entonces, esa parte de pérdida de oportunidades económicas también para el cantón es importante. El plan regulador le da seguridad jurídica a los mismos vecinos y mismas vecinas del cantón, ¿verdad? De que si vas en una urbanización no les van a poner un uso que les va a afectar, que haga mucho ruido, que tire mucho polvo, ¿verdad? Que vaya a contaminar. Y también a la parte privada, al sector privado, lo beneficia por lo mismo, ¿verdad? Va a evitarle muchos conflictos. Por ejemplo, hay conflictos por todo el país desde el sector agropecuario, con pueblos que están muy cerca, ¿verdad? Los hemos visto, fumigaciones cercanas a las viviendas, a las escuelas, ¿verdad? Todos esos problemas se pueden evitar con ordenamiento territorial. Entonces, ese costo de evitarnos ese montón de problemas y de evitarle la pérdida de competitividad a los cantones es muy importante. Y debemos considerarlo también. Y desde la parte turística que don Rosendo mencionaba, ¿verdad? El país tiene un gran potencial de ecoturismo y no podemos destruir las montañas
solamente ¿verdad? Por fomentar la parte de residencial. Inmobiliaria. Claro. Esa era la palabra exactamente. Ujú. No podemos destruir la parte del potencial ecoturístico por darle prioridad a la parte inmobiliaria y también la parte del recurso hídrico. Es un punto clave y de inundaciones, ¿verdad? Porque también, cuando no se puede infiltrar el agua, entonces el agua corre por las montañas y termina inundando aguas abajo, como pasa en Belén, debido a lo que está pasando en los cantones al norte de Heredia. Hay un detalle. Ordenamiento territorial es resolución de conflictos. Esa es la primera cuestión que hay que tener claro. Y resolución de conflictos pensando en el futuro, porque el ordenamiento territorial no discute tanto las cosas actuales, excepto, digamos, impedir que una fábrica contaminante se instale cerca de una zona residencial. Eso lo puede hacer el plan regulador una vez aprobado. Pero el otro punto que quisiera enfatizar es que en ordenamiento territorial no hay consensos. Para mí esa es una pésima palabra. Lo que hay es acuerdos. Entonces los diferentes actores llegan y dicen, bueno, finalmente estos ceden en esto y estos ceden en eso. Nosotros técnicamente buscamos, digamos, la comba al palo para encontrar formas de que los dos sectores puedan satisfacer sus necesidades más importantes, pero es un proceso de resolución de conflictos. Ustedes han venido mencionando pues ciertas consecuencias, ¿verdad? Que hay a raíz de un mal plan regulador o de carecer de uno de ellos y que terminan afectando a veces directamente hasta las mismas comunidades. Sí, claro. Esos procesos, ahora mencionaba usted que solo hay como requisito de hacer una audiencia con la comunidad, pero hablemos como de esa necesidad de que sí haya una vinculación real con las comunidades. Incluso creo que a veces uno hasta por desconocimiento puede saber que algún problema en mi comunidad o en mi cantón, ¿verdad? Se debe por un plan regulador, ¿verdad? Tal vez no se conoce tanto ni se sabe esa figura. Entonces, ¿qué tan importante es realmente que todo este proceso la comunidad está ahí? ¿Verdad? Porque incluso puede cuando que ya se empieza a ejecutar, pues ni se dieron cuenta. Entonces, hablemos de esos procesos participativos que tal vez no se acostumbran tanto en política, ¿verdad? Sí, continuando con las consecuencias o los costos, uno de los costos de no tener planes reguladores es lo que decía don Rosendo, ¿verdad? Que no se logra involucrar a la población en esa visión, en la construcción de la visión a futuro del cantón. Entonces, el cantón siempre va a tener esa visión a futuro, pero si no tenemos un plan regulador, el único ente de poder que va a lograr esas acciones es la municipalidad. Al tener un plan regulador, yo democratizo más esa toma de decisiones sobre el futuro del cantón. Ese punto es muy importante porque la participación es central y como dice don Rosendo, sin participación ciudadana no hay ordenamiento territorial. Nosotros desde PRODUS siempre hemos buscado desde nuestro programa de investigación hacer lo mejor posible los procesos de participación desde todos los medios de convocatoria, ¿verdad? Inclusive enviando afiches a los estudiantes de las escuelas. En algunos casos se hace perifoneo si la municipalidad así lo considera. Hacemos convocatorias ahora por redes sociales muy fuertes también. Entonces, para nosotros es clave involucrar a la población. Como bien decía don Rosendo, en la mañana existió una mesa redonda en la que se enfatizó que existe una carencia de procesos de educación con respecto a la importancia de los planes reguladores o al ordenamiento territorial. Entonces, eso afecta bastante también el interés de las personas en temas políticos y en temas de planes reguladores. Y no sé si eso hace que pues, se generen reacciones como las que hemos visto recientemente en algunas comunidades de oposición a los instrumentos de ordenamiento territorial, pues tal vez basados por la falta de acceso a información, ¿verdad? De justamente lo que se plantea y las necesidades de ordenar, ¿verdad? El territorio. Sí, yo creo que lograr la participación de la gente no es nada fácil. Claro. Y es muy fácil decir que es que no se hizo lo suficiente, como se dijo hoy en la mesa redonda, y creo que es falso. Se hace mucho, pero realmente la gente está demasiado abrumada por la vida, por la falta de trabajo, por el exceso de trabajo, por la falta de ingresos, etcétera, y participar en una de estas cosas requiere un esfuerzo especial o una motivación especial. La obligación de nosotros es lograr que venga la mayor cantidad de gente y que venga la gente a construir, no a destruir, porque algunas personas lo que vienen es a sabotear el proceso, ¿verdad? Y entonces, pero en la experiencia que hemos tenido en estas semanas en Parrita, realmente estamos muy satisfechos porque como con todo el escándalo de Pérez Celedón, la gente llegó muy agresiva
pero una vez que se les explicaron las cosas, se calmaron y entendieron que el asunto no era como se los pintaban, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento hay campañas de desinformación organizadas para sabotear los procesos, ¿verdad? Mezclando cosas que no tienen nada que ver con esto, como vacunas, ¿verdad? Son antivacunas, son anti esto, son anti aquello, y realmente es lamentable que eso se esté dando, ¿verdad? Entonces, Jay, lo único que queda es informar más y mejor desde el punto de vista, porque no podemos reprimir a nadie en estas cosas de la desinformación. Quería agregar rápidamente que nosotros no nos quedamos solo con hacer talleres en las comunidades, utilizamos otros medios, hacemos encuestas en línea también, era muy importante, entrevistas telefónicas también, reuniones ahora con, ¿verdad?, la tecnología por medio de Zoom, virtuales. Entonces tratamos de incorporar todas estas herramientas y ahora también se está trabajando fuertemente en incorporar a las poblaciones vulnerables, ¿verdad?, como son las personas con discapacidad, mujeres también, haciendo grupos específicos para estas poblaciones para considerar también su opinión dentro de los procesos de la construcción del plan regulador. Entonces, es un eje importante la participación y tratamos de diversificar las herramientas para que las personas participen y no solo por medio de los talleres, porque muchas personas no van a poder realizarlo, ¿verdad? Pero con usando la tecnología se puede hacer mucho hoy en día para incorporar la opinión de las personas. Hemos hablado de que pues en los últimos meses, años y meses se han venido agravando problemas de faltante de agua, de líquido, de recurso hídrico, y que eso puede estar relacionado con, pues, con problemas de ordenamiento territorial, así como el tema de congestionamiento vial, ¿verdad?, que es otro problema que se deriva de la falta de ordenamiento territorial. Pero pensando entonces también un poco a futuro, con temas de cambio climático, de todo lo que se avecina, ¿cuál es el costo? Que era un poco lo que titulábamos el programa de hoy. ¿Cuál es el costo de carecer de un plan regulador para los cantones que no lo cuentan? ¿Por qué deberían, pues, tal vez tenerlo, ¿verdad? ¿Cuál es ese costo? Bueno, en realidad primero que nada, cada cantón es diferente, pero hay una diferencia fundamental que es, usted está en la GAM, tiene una ciudad intermedia importante como puede ser Liberia o puede ser Punta Arenas, y es un cantón básicamente rural. Esos tres casos plantean desafíos diferentes, pero aún en los cantones bastante rurales, como puede ser Parrita, en las congestiones de tráfico que se montan, y bueno, y Ciudad Quesada, en términos de San Carlos, que ese está a punto de ser aprobado, lo hicimos nosotros, tiene unas congestiones viales terribles porque la red vial no es adecuada y no se ha pensado. Nosotros hicimos toda una propuesta de cómo mejorar ese asunto, porque ese es otro punto del plan regulador. El plan regulador descubre problemas y descubre oportunidades de mejora en muchos campos. Y además nosotros tratamos de plantear priorizaciones que no son definitivas, pero son sugerencias de cómo se deben invertir los recursos públicos en ese cantón. Y no solamente en tres sectores, sino dentro del sector. Por ejemplo, ¿cuáles son las tomas de agua que son más importantes de construir? El problema del agua es un problema de falta de inversión y en un montón de cosas, ¿verdad? Pero agua hay, y a veces lo que pasa es que destruimos, sobre todo en las zonas costeras, destruimos acuíferos, y en las zonas montañosas deforestamos y usamos agroquímicos que nos dañan el agua que podríamos haber cogido de ese lugar. Entonces, digamos, no sé si le estoy contestando la pregunta, claro, pero eso es lo que puedo decir. Rápidamente, para complementar también, hay temas que no hemos mencionado, como áreas verdes, espacio público. Nosotros también tenemos un eje muy fuerte en apoyar, ¿verdad?, la construcción de más espacio público. Investigamos qué es lo que está careciendo el cantón en espacio público, áreas verdes, áreas de recreación, y hacemos propuestas en ese tema. Es un punto importante. Y también el de amenazas naturales, ¿verdad?, que comentaban recién al inicio. Ese es otro costo de no incorporar planes reguladores en los cantones, ¿verdad? Todo el tema de inundaciones, deslizamientos, amenazas naturales, es un eje central que favorece el tener, ¿verdad?, los planes reguladores, su gestión adecuada.
Tal vez para ir concluyendo ya esta conversación que hemos tenido acá en Interferencia de Radios UCR, sería bueno que ustedes, bueno, PRODUS participan en la construcción de planes reguladores acompañando, ¿verdad? Algunos municipios podrían hablar de eso. En este momento, ¿con qué municipalidades están trabajando? Más o menos para ver un poco el esfuerzo que están haciendo algunos municipios de crear esta herramienta, en el sentido de que hay muchas que todavía pues ni siquiera han iniciado. Entonces, algunos en los que se están trabajando y pues hacia dónde va con estos, digamos, propuestas. Como lo había mencionado, estamos trabajando con Santana, solamente le falta la aprobación del limbo a ese cantón. También, como mencionó don Rosendo, San Carlos ya tiene bastante avance, a ese sí le falta la audiencia pública. También estamos trabajando con Huecochea. Flores, como decía don Rosendo, ya está en revisión del limbo, ya tiene audiencia pública también. Aprobado, ya ese está casi por salir. Santo Domingo también, estamos en elaboración y acabamos de iniciar el plan regulador de Parrita también. Y el de Chira. Y el de la Chira, llevamos casi una década trabajándolo. Es un plan regulador muy complicado porque es una zona costera, pero es una isla y el manual de planes reguladores del ICT no está hecho para una isla, ¿verdad? Está hecho para una zona de una franja de la zona marítimo terrestre tradicional y todavía no hemos logrado un consenso con el ICT sobre cómo ¿verdad? Planificar la isla en este país. Y a largo plazo, pues me imagino que la intención de tanto de PRODUS como otras entes que trabajan en la construcción de estas herramientas es que todo el país cuente justamente con su plan regulador. No sé si ustedes ven posible, pues en un plazo mediano, digamos, que eso suceda. Bueno, hoy se estuvieron discutiendo que el gobierno está planteando la elaboración de muchos planes reguladores de un solo tiro, cosa que no es lo mejor, porque en realidad las capacidades son limitadas. Nosotros tenemos una oferta puesta digamos, en el gobierno para participar en esas licitaciones, pero habrá que ver en qué para todo esto, ¿verdad? Y hay que decir que esto no implica costos para las municipalidades. O sea, el término, de nuevo, el asunto de los costos es una distracción. Y no sé. Sí, también tenemos un proyecto de apoyo a las municipalidades a través de la acción social, acá con una iniciativa de la universidad que busca también apoyar en temas de educación, en la importancia de los planes reguladores y diferentes temas, ¿verdad? A través de charlas que hacemos mensuales en Zoom, y ahora vamos a iniciar con un curso de planes reguladores para las autoridades electas recientemente municipales, ¿verdad? Alcaldes, alcaldesas y personas de consejo municipal. Entonces, que empieza el 10 de mayo. El 10 de mayo. Entonces esperamos, ¿verdad? También aportar a que se aprueben más planes reguladores en este periodo que viene con ese tipo de iniciativas de cursos, ¿verdad? Para tratar de compartir la experiencia que tenemos desde la universidad en gestión de planes reguladores. Yo creo que al final de cuentas es un tema que pues requiere todavía mucho trabajo, pero hay esfuerzos, ¿verdad?, para justamente lograr que la mayoría, o por lo menos muchos de los cantones de nuestro país cuenten con esta herramienta de ordenamiento territorial. Nosotros pues llegamos ya al final de esta conversación acá en Interferencia, agradeciendo muchísimo a los investigadores del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, el PRODUS de la Universidad de Costa Rica, a don Rosendo Pujol y a don Félix Zumbado. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta noche. Muchas gracias por la invitación. También agradecer a todas las personas que estuvieron en sintonía de la Interferencia de esta noche.